El aire gélido de Manhattan cortaba como una navaja en la mañana de este lunes, pero dentro de la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, el ambiente era asfixiante y cargado de una electricidad invisible. No era un día cualquiera para la justicia estadounidense ni para la historia de América Latina. Por los pasillos de mármol y madera oscura, el eco de los pasos de los alguaciles resonaba con una gravedad marcial. La seguridad era sin precedentes, con perímetros que incluían barricadas de acero capaces de detener camiones de más de 7 toneladas y sistemas de vigilancia electrónica de última generación que monitoreaban cada centímetro cuadrado. El mundo entero tenía los ojos puestos en la sala presidida por el juez Alvin Kenneth Hellerstein, un veterano de 92 años cuya mente brillante ha visto desfilar a los criminales más notorios del último siglo. Pero incluso para un tribunal acostumbrado a casos de terrorismo internacional y mafias globales, la escena que estaba a punto de desarrollarse rozaba lo cinematográfico. Nicolás Maduro Moros, el hombre que por más de 12 años gobernó Venezuela con puño de hierro, estaba a punto de enfrentar no solo a sus acusadores, sino a los fantasmas de su propio linaje. La caída del titán venezolano había ocurrido apenas unos días antes, en la madrugada del 3 de enero de 2026, en una operación quirúrgica que dejó al régimen bolivariano desarticulado y en absoluto estado de shock. Atrás habían quedado los días de discursos encendidos, los bailes de salsa televisados mientras el pueblo padecía hambre y el cinismo de quien se sentía intocable tras los anillos de seguridad más densos del hemisferio occidental. Ahora, el hombre que se hacía llamar el conductor de victorias vestía un traje de preso color caquí y caminaba con una evidente cojera en su pierna izquierda, reflejo de la violencia con la que fue extraído de su refugio en Fuerte Tiuna. Al entrar a la sala, sus ojos, protegidos por lentes oscuros, recorrieron el estrado con una mezcla de desafío y desorientación. A su lado, Cilia Flores, la otrora poderosa primera combatiente, mantenía un silencio sepulcral con el rostro marcado por el cansancio y una angustia que no podía ocultar ni con su habitual altivez. Sin embargo, el momento de tensión total no se produjo por la lectura de los cargos de narcoterrorismo o por la presencia de la fiscalía. El aire se congeló cuando, en un rincón de la sala, Maduro divisó a dos figuras que representaban el inicio de su fin judicial. Allí, bajo la custodia estricta de agentes federales, estaban sus sobrinos, Franklin Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores. El reencuentro no fue el de una familia unida, sino el de una estructura criminal que se desmorona desde sus cimientos. Para Maduro y Cilia, ver a los jóvenes que alguna vez fueron los símbolos de la impunidad familiar, ahora convertidos potencialmente en testigos de cargo o piezas de intercambio en un juego geopolítico de escala global, fue un golpe más devastador que cualquier bombardeo sobre Caracas. La mirada de Maduro se detuvo en ellos durante unos segundos que parecieron horas, mientras la defensa intentaba inútilmente mantener el protocolo. Era la imagen de una dinastía colapsada, donde los secretos compartidos en los salones del Palacio de Miraflores ahora se convertirían en las pruebas que podrían condenarlos a cadena perpetua. En ese breve intercambio de miradas se resumían décadas de corrupción, tráfico de influencias y el peso irreversible de una justicia que tras años de espera finalmente había cerrado todas las salidas. El caso de los sobrinos de Cilia Flores no fue un evento aislado, sino la primera grieta visible en la coraza de impunidad que rodeaba al Palacio de Miraflores desde hacía más de una década. Para entender la magnitud de la tensión en esa sala de audiencias, es necesario retroceder al año 2015, cuando el mundo quedó atónito ante la noticia de la captura de Franklin Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores en Puerto Príncipe, Haití. Aquella operación, ejecutada por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, reveló cómo los hilos del poder en Venezuela
se entrelazaban peligrosamente con el tráfico de sustancias ilícitas a escala global. En aquel entonces, los jóvenes fueron hallados culpables de conspirar para importar 800 kilogramos de cocaína hacia territorio estadounidense, utilizando para ello la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Lo que en su momento fue calificado por el régimen como un secuestro imperialista, hoy se transformaba en la prueba reina que vinculaba directamente a la cúpula del poder con el llamado Cartel de los Soles. La Fiscalía de Nueva York ha construido este caso como un rompecabezas de corrupción sistémica, donde Maduro no es solo un líder político, sino el eje central de una organización narcoterrorista. Durante años, la justicia estadounidense acumuló testimonios de desertores, grabaciones encubiertas y registros financieros que pintan un panorama desolador de una nación secuestrada por una élite que priorizó el enriquecimiento ilícito sobre la soberanía. En la sala, los fiscales recordaron que sobre la cabeza de Maduro pesaba una recompensa de 15 millones de dólares, una cifra que subrayaba su peligrosidad para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ver a sus sobrinos allí, sentados a pocos metros, pero en una posición de vulnerabilidad absoluta, era para Maduro la confirmación de que los secretos mejor guardados de su administración ya estaban en manos de sus peores enemigos. La mirada de Efraín Campos Flores, cargada de una mezcla de resentimiento y miedo, parecía preguntar en silencio por qué la protección del Estado venezolano no había sido suficiente para salvarlos del largo brazo de la ley federal. El ambiente se volvía aún más denso cuando se mencionaba la red de empresas fachada y paraísos fiscales, que la familia presidencial utilizó supuestamente para lavar miles de millones de dólares provenientes de la renta petrolera y el comercio de oro. La investigación sugiere que los sobrinos no actuaban por cuenta propia, sino que eran operadores logísticos de una estructura mucho mayor que garantizaba la estabilidad económica del régimen ante las crecientes sanciones internacionales. Esta nueva élite, que creció bajo la sombra del chavismo sin haber disparado nunca un fusil ni haber participado en las luchas sociales originales, es hoy el eslabón más débil y al mismo tiempo el más peligroso. En la Corte, la presencia de analistas geopolíticos y expertos en inteligencia confirmaba que este juicio no era solo contra un hombre, sino contra un modelo de Estado criminalizado que ha exportado inestabilidad a toda la región. El juez Hellerstein, con la calma que solo otorgan los años de experiencia, observaba cómo la defensa de Maduro intentaba desestimar las pruebas presentadas, argumentando una persecución política que, en ese entorno de hechos fríos y testimonios jurados, sonaba vacía y carente de sustento legal. La tensión era tal que el murmullo constante de los traductores parecía el único sonido capaz de romper un silencio que pesaba como el plomo, marcando el inicio de un proceso judicial que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el hemisferio. Mientras Nicolás Maduro intentaba recuperar la compostura, la presencia de sus sobrinos en la sala de audiencias, actuaba como un recordatorio letal de la fragilidad de su estructura de poder. Frank y Francisco y Efraín Antonio no eran solo parientes cercanos, eran, en la práctica, los herederos de una forma de operar que mezclaba el Estado con la empresa criminal. Durante años, esta nueva élite, compuesta por los hijos y protegidos de la cúpula chavista, se movió por el mundo con una arrogancia alimentada por la impunidad. Viajaban en jets privados que despegaban desde bases militares, gestionaban cuentas en paraísos fiscales y coordinaban el movimiento de toneladas de recursos naturales sin rendir cuentas a nadie. Sin embargo, al verlos allí, despojados de sus relojes de lujo y sus trajes de diseñador, Maduro comprendió que la era de los privilegios absolutos había terminado
La mirada fija del fiscal federal sugería que los sobrinos habían dejado de ser peones leales para convertirse en piezas clave de una cooperación judicial que podría desmantelar toda la red logística del cartel de los soles. Esta traición, real o percibida, calaba hondo en el ánimo de Cilia Flores, quien veía cómo su proyecto de dinastía familiar se transformaba en el principal argumento de la fiscalía para demostrar el control total del Palacio de Miraflores sobre el tráfico transnacional. La estrategia de Washington, liderada por figuras con una postura firme hacia la región, como el secretario de Estado Marco Rubio, ha sido clara desde el principio: asfixiar las finanzas de la élite para forzar una ruptura interna. La presencia de los sobrinos en el juicio contra su propio tío es la culminación de años de inteligencia financiera y operaciones de campo que rastrearon cada movimiento de la familia presidencial. Los analistas presentes en la corte señalaron que la tensión no radicaba solo en el parentesco, sino en lo que estos jóvenes saben sobre las rutas del oro y los acuerdos secretos con grupos insurgentes extranjeros. Cada documento presentado por la Fiscalía, cada grabación de audio obtenida por agentes encubiertos, parecía una sentencia de muerte política para el hombre que alguna vez se creyó invencible bajo la protección de Rusia y China. La sala de justicia se convirtió en un microcosmos de la crisis venezolana, donde la opulencia de ayer se enfrentaba a la cruda realidad de una celda federal. Maduro, moviendo nerviosamente sus manos, evitaba el contacto visual directo de manera prolongada, consciente de que cualquier gesto podría ser interpretado por los cientos de cámaras y periodistas que seguían el juicio minuto a minuto. Este momento histórico también puso de relieve la profunda brecha entre la retórica revolucionaria y la realidad de los negocios familiares. Mientras en las calles de Caracas el pueblo luchaba por conseguir lo básico, esta élite heredera construía castillos de naipes sobre cimientos de cocaína y corrupción petrolera. La fiscalía no escatimó en detalles al describir cómo se utilizaban los recursos del Estado para facilitar operaciones que no tenían nada que ver con el bienestar social. La tensión total en la corte era el reflejo de una caída en cámara lenta que muchos expertos habían predicho, pero que pocos imaginaron ver tan pronto. Al observar a sus sobrinos, Maduro no solo veía a dos jóvenes atrapados, sino el espejo de su propio destino jurídico. La justicia estadounidense, con su parsimonia habitual, estaba desnudando la verdadera naturaleza de un régimen que confundió el país con su hacienda privada. En ese espacio reducido de la Corte Federal, el poder del dictador se redujo a la mínima expresión, quedando a merced de leyes que no puede comprar y de testimonios que ya no puede silenciar con censura o represión. El silencio en la sala solo era interrumpido por el sonido de las hojas de los expedientes al pasar, cada una marcando un paso más hacia el abismo de una condena que parecía inevitable. El silencio en la sala de audiencias se volvió aún más pesado cuando la fiscalía comenzó a proyectar en las pantallas gigantes una serie de mapas satelitales y registros de comunicaciones cifradas. En ese momento, la atención total alcanzó un nuevo nivel de complejidad táctica. Los fiscales no solo hablaban de conspiraciones para el tráfico de drogas, sino que empezaron a desglosar los detalles técnicos de la operación que había llevado a Nicolás Maduro ante la justicia. Se reveló ante los presentes y ante la mirada atónita de sus sobrinos cómo una fuerza fantasma compuesta por 24 operadores de élite había logrado lo que parecía imposible: burlar los 3 anillos de seguridad del Palacio de Miraflores. Maduro escuchaba, con la mandíbula apretada, cómo el aparato militar de 200,000 efectivos y los expertos en contrainteligencia del G2 cubano habían sido neutralizados en una sola noche de enero. La evidencia mostraba que la caída del régimen no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una infiltración profunda donde incluso personas del entorno más cercano de la familia Flores
habrían proporcionado datos críticos sobre los horarios de descanso y las rutas de escape del mandatario. Ver a Frankie Francisco y a Efraín Antonio reaccionar ante estos datos fue revelador para todos los analistas presentes. Los sobrinos, que alguna vez se sintieron protegidos por la Guardia de Honor Presidencial y por sistemas de defensa antiaérea rusos, comprendieron que la tecnología de punta y la inteligencia occidental habían convertido su fortaleza en una trampa de cristal. La Fiscalía presentó bitácoras de vuelo y registros de GPS de las furgonetas negras que se deslizaron por la avenida Urdaneta aquella noche fatídica. Para Maduro, el golpe psicológico era doble. Por un lado, la humillación de ver expuesta la vulnerabilidad de su guardia pretoriana y por otro, la sospecha creciente de que la información que permitió su captura podría haber salido de las mismas redes que sus sobrinos ayudaban a administrar. La narrativa de la Fiscalía sugirió que la ambición de la nueva élite heredera, esa generación de jóvenes que disfrutaba de la riqueza sin conocer el rigor de la lucha política, fue el talón de Aquiles que permitió a las agencias internacionales desmantelar la estructura de poder desde adentro. La atmósfera de la corte se transformó en un campo de batalla geopolítico cuando se mencionaron los nombres de aliados estratégicos que, en el momento de la verdad, no pudieron o no quisieron intervenir. Se discutió cómo las redes de empresas fachada en paraísos fiscales, diseñadas para evadir sanciones y mover fortunas en oro y petróleo, fueron rastreadas paso a paso por la inteligencia financiera. Los sobrinos de Cilia Flores, sentados en un ángulo donde apenas podían evitar la mirada de su tío, parecían encogerse bajo el peso de los testimonios de ex colaboradores que ahora vestían el uniforme de testigos protegidos. Cada palabra del fiscal era un recordatorio de que en el mundo de la alta política y el crimen transnacional, la lealtad es una mercancía que se agota cuando las opciones de escape desaparecen. La defensa intentó objetar calificando las pruebas de obtenidas ilegalmente, pero el juez Hellerstein mantuvo el rumbo con una firmeza que desarmaba cualquier intento de victimización política. En el centro de todo, Maduro parecía una sombra de lo que fue, un hombre que descubrió tarde que su mayor enemigo no era una invasión extranjera a gran escala, sino la erosión moral de su propio círculo íntimo y la precisión quirúrgica de una justicia que nunca dejó de seguirle el rastro por más de 2 décadas de investigaciones documentadas. La sala de audiencias no solo era el escenario de un juicio criminal, sino el epicentro de un terremoto geopolítico que amenazaba con derrumbar las últimas columnas del chavismo en Venezuela. Mientras Nicolás Maduro observaba con amargura a sus sobrinos, el mundo exterior procesaba las implicaciones de una estrategia diseñada en las altas esferas de Washington por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio. El plan era quirúrgico: estabilización, recuperación y transición. Para los analistas presentes quedaba claro que la captura y procesamiento de Maduro era solo la primera fase de una operación mucho más amplia para purgar la influencia de organizaciones criminales en el Estado venezolano. En este contexto, la mirada de los fiscales se desvió por un momento hacia los nombres que aparecían en los documentos incautados, nombres de antiguos aliados que ahora, en la soledad de sus despachos en Caracas, debían decidir entre la lealtad suicida o la traición pragmática. Uno de esos nombres resonaba con especial fuerza: Diosdado Cabello. La narrativa de la Fiscalía sugirió que, mientras Maduro enfrentaba el peso de la ley en Nueva York, el resto de la cúpula se encontraba ante una encrucijada histórica. Cabello, descrito como el rostro más radical y operativo del régimen, tenía ahora una diana en la frente. La Fiscalía presentó pruebas de cómo las facciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela habían comenzado a fracturarse incluso antes de la captura de Maduro. El dilema para hombres como Cabello era brutal: ser parte de una transición controlada o convertirse en los saboteadores de un proceso que ya parecía irreversible. En la corte,
Se discutió cómo la desaparición de Maduro del tablero político dejaba un vacío que no podía ser llenado simplemente con retórica. Los sobrinos de Cilia Flores, al ser testigos de esta exposición detallada de las fracturas internas, parecían confirmar con sus gestos de resignación que el poder que alguna vez los sostuvo ya no era un bloque monolítico, sino un conjunto de intereses individuales tratando de salvarse del naufragio. La tensión se intensificó cuando se abordó el tema de la nueva élite heredera, esos hijos del poder que, a diferencia de los fundadores del movimiento, nunca estuvieron dispuestos a ir a la cárcel por una ideología. Estos jóvenes, representados simbólicamente por los sobrinos en el banquillo, eran el eslabón que permitía a la justicia estadounidense presionar a los de arriba. El fiscal explicó que la impunidad de la que gozaron durante años se basaba en la premisa de que el Estado siempre los protegería, pero esa premisa se había evaporado bajo el frío mazo del juez Hellerstein. Para Maduro, ver cómo se desmoronaba el mito de la protección absoluta era quizás más doloroso que la posibilidad de una cadena perpetua. La estrategia de los Estados Unidos de apretar a figuras clave como Delcy Rodríguez para que entregaran a los elementos más radicales del movimiento se sentía palpable en cada pregunta de la fiscalía. Era un juego de ajedrez donde Maduro, el rey caído, veía cómo sus piezas más fuertes eran capturadas o se cambiaban de bando en tiempo real. En este punto del juicio, la dimensión humana del conflicto afloró con una crudeza desgarradora. Cilia Flores, conocida como la primera combatiente, ya no lucía la seguridad de quien controla el sistema judicial de un país. Su mirada se perdía entre su esposo y sus sobrinos, consciente de que su legado familiar estaba marcado ahora por el uniforme de prisionero y el estigma de la traición. Los expertos en geopolítica que seguían el caso desde las salas de prensa internacionales señalaban que este juicio marcaba el fin de una era de 26 años de conflicto y resistencia. La justicia federal no solo estaba juzgando delitos de narcotráfico, estaba realizando una autopsia a un modelo de poder que utilizó la soberanía como escudo para actividades ilícitas. Cada testimonio de los agentes especiales y cada transcripción de llamadas interceptadas cerraba una puerta de escape para Maduro, quien comenzaba a comprender que, en el sistema judicial estadounidense, los discursos sobre el imperialismo no tienen valor probatorio. La realidad era que el poder que lo sostuvo durante más de una década lo había dejado solo en el momento más crítico, dejando a su familia como el último y más triste testimonio de una caída estrepitosa. El reloj de pared de la sala de audiencias marcaba las 4 de la tarde cuando el juez Hellerstein dio por concluida la sesión inicial, pero para Nicolás Maduro y su círculo íntimo, el tiempo parecía haberse detenido en un bucle de desesperación. Al ponerse de pie para ser escoltado de regreso a su celda de máxima seguridad, el exmandatario lanzó una última mirada hacia el área donde se encontraban sus sobrinos. No hubo gestos de despedida ni palabras de aliento, solo un vacío profundo que simbolizaba el fin de una era de 26 años de dominio absoluto. La imagen era poderosa. El hombre que una vez desafió a la potencia más grande del mundo desde los balcones de Caracas, ahora caminaba con los hombros hundidos bajo la mirada vigilante de hombres que representaban una ley que no reconoce jerarquías revolucionarias. La tensión total que se respiraba en el tribunal se trasladó de inmediato a las cancillerías de todo el mundo, donde se entendía que este juicio era el acta de defunción de un modelo político que ya no tenía forma de sostenerse. Afuera, en las escalinatas de la corte, el clima de Manhattan seguía siendo hostil, pero para los miles de venezolanos que seguían la transmisión en vivo, soplaba un viento de cambio que no se sentía desde hacía décadas. Los analistas internacionales, tras observar el desarrollo de la jornada, coincidieron en que la estrategia de estabilización, recuperación y transición delineada por el secretario de Estado Marco Rubio estaba entrando en su fase definitiva.
La caída de Maduro no era solo el fin de un individuo, sino el colapso de un sistema de lavado de cerebros que intentó convencer a una nación de que la miseria era una forma de resistencia. En las grabaciones presentadas, se escuchaba con claridad la determinación de quienes ahora tomaban el control para no permitir que la comunidad fuera aterrorizada nunca más. La promesa de una libertad no al 10%, sino al 100%, resonaba como un himno de esperanza para aquellos que habían vivido bajo la sombra de la persecución y el hambre. La lección que dejaba este momento histórico, en el que un tío poderoso veía a sus sobrinos convertidos en testigos o cómplices de su propia caída, era una advertencia para cualquier régimen que ignore la justicia transnacional. Los planes que se habían gestado en las sombras para sacar a las ratas del gobierno, como se mencionó en las comunicaciones interceptadas, se estaban ejecutando con una precisión que dejaba poco margen para el sabotaje. Mientras Maduro era conducido por los túneles subterráneos de la corte, el mundo comprendía que el poder basado en el miedo y la corrupción tiene una fecha de caducidad inevitable. La justicia federal estadounidense, con sus procesos lentos pero implacables, había logrado lo que años de diplomacia no pudieron: sentar ante la ley a quienes se sentían por encima de ella. El juicio continuará y con cada nueva evidencia el mapa de la nueva Venezuela comenzará a dibujarse sobre las cenizas de una autocracia que confundió la lealtad familiar con una estructura criminal. La historia recordará este lunes no por los cargos leídos, sino por el silencio ensordecedor de un dictador que, al ver a su propia sangre en el banquillo, comprendió que su imperio de papel se había desintegrado para siempre. La transición ha comenzado y no hay vuelta atrás en este camino hacia la libertad total que el pueblo venezolano ha reclamado con tanto sacrificio durante más de 2 décadas de lucha incansable.